más cordial bienvenida. Agradezco mucho su tiempo, su dedicación. Soy Jorge Gallo García, asesor virtual de Prepa en línea CEP del módulo 5 y en esta ocasión vamos a tener la primera sesión de espacio abierto de la semana 2 de trabajo, en la cual nos vamos a centrar en la importancia de analizar cómo vamos a citar de forma correcta en un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque citando le vamos a dar crédito al autor y vamos a evitar caer en un plagio que más bien sería un parafraseo, pero también es algo que nos pide la rúbrica de Prepa en línea y es precisamente por el cual vamos a analizar el manual de citas y referencias que nos otorga la propia plataforma de Prepa en línea CEP. Muy bien, les comento, voy a apagar la cámara porque al momento de que estamos grabando y al momento de que estamos corriendo la presentación, en algunas ocasiones se nos llega a trabar. Consume muchos datos, entonces entre todos los recursos que tenemos abiertos, puede darse el caso de que se trabe, que me saque, y bueno, para evitar este tipo de problemas, pues precisamente vamos a apagar la cámara. Si ustedes quieren decirme algo, yo voy a estar regresando aquí a este espacio constantemente. Si ustedes me quieren decir algo, no se preocupen, pueden interrumpir, no hay mayor problema. Este, eh, Solucionamos todas las dudas, todas las inquietudes que tengamos, pero yo voy a estar regresando gradualmente aquí a esta sección. Bueno, entonces les comentaba que vamos a analizar la importancia que tienen las citas de en nuestro trabajo. Bueno, ustedes ven aquí es los puntos, el índice, por qué citar, cuándo se incurre en plagio, qué es la paráfrasis y cómo usarla, cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita, cuáles son los diferentes estilos de citación, cómo citar, cuándo utilizamos comillas, cómo vamos a citar, cuando ya estamos en una cita, cuando la cita es muy larga y yo nada más quiero un pedacito de en medio o un pedacito del final, cómo podemos citar, indicar las fuentes, que es muy importante, y esto es lo que nos van a estar evaluando a partir de esta semana 2 de trabajo, cómo construir el listado, es decir, cómo citar las fuentes en las fuentes bibliográficas o en las fuentes consultadas. En el caso de nosotros, como lo comentábamos, por la misma dinámica que tenemos en el Prepa en línea, la mayoría de nuestras fuentes son por medio de la búsqueda en internet, o sea, lo ideal sería que pudiéramos tener acceso a libros físicos, pero bueno, pues yo sé que esto es muy difícil, que muchas veces pues no tenemos tiempo y por más que quisiéramos ir a una biblioteca, una hemeroteca y darle más tiempo a las investigaciones que estamos haciendo, pues no nos permite la misma dinámica que llevamos. Entonces, por eso es muy importante que veamos cómo citar de manera correcta, sobre todo las fuentes de internet. También vamos a adentrarnos un poco sobre cómo citar tutoriales de YouTube o otras páginas web, periódicos, etcétera, ¿no? Bueno, además de vamos a ver la introducción, además de las ideas de su autor, los trabajos académicos se nutren de otros trabajos, libros, publicaciones periódicas, videos, audios, manuscritos, obras gráficas. Estas son las fuentes de las cuales el trabajo académico retoma ideas para la argumentación o que son la base de un análisis para reabrir o rebatir. Bueno, ¿cuál es la importancia de que nosotros citemos las fuentes? En este caso, en el caso de nosotros en Prepa en línea, no lo vamos a ver, pero cuando ustedes ya estén en la universidad, ya en unos cuantos meses, en un año, van ustedes a hacer trabajos de investigación y van a tener que ir, por ejemplo, a bibliotecas, van a citar otras tesis que tienen relación con el tema que ustedes están investigando. Entonces es muy común que yo quiera retomar los libros para sacar más información. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a la lista de fuentes bibliográficas y ahí vemos qué libros consultó la persona que realizó la tesis o la tesina. Y de ahí pues sacamos los datos del libro, buscamos el libro y de ahí ya le damos otro enfoque diferente. Esto es una de las partes más importantes por el cual se nos piden que hagamos una ficha bibliográfica. Bueno,
Es muy importante conocer la forma de hacer referencia a esas otras obras a lo largo de la escritura, de forma que se deje asentado con claridad de dónde se ha tomado la información y así evitarle confusiones a quienes leen el texto, que en este caso pues, es su servidor, en una primera instancia yo como asesor virtual, pero también el SAME y pues la gente que también está revisando que nuestro trabajo esté bien hecho y en las auditorías que estamos calificando de una manera parcial, o sea que no estamos calificando a la y se va, sino que estamos poniendo una calificación justa en base a lo que ustedes están entregando. Bueno, y otra muy importante, además de no incurrir en el plagio. En el caso de nosotros, en prepa en línea, si el plagio se considera como que es descarado, entonces pues podemos tener problemas y nos van a empezar a quitar puntos, que es lo que la rúbrica nos pide. Cuando nosotros detectamos que hay un parafraseo excesivo o que se están retomando fuentes pero no se están citando, entonces la rúbrica nos puede bajar de 1, de 3 o hasta los 100 puntos, ¿no? Entonces pues imagínense, todo su trabajo se va a quedar en ceros. Este manual pretende que aprendas lo básico sobre dichas referencias y que al entregar tus actividades integradoras y proyecto integrador durante tu trayectoria en Prepa en línea CEP te guíe para que sepas por qué es importante referenciar las fuentes de información, debes incluir y cómo colocarlas, además las consecuencias de no hacerlo. Entonces, como ya lo vimos, esto no va a ser únicamente de este módulo 5, sino es algo que ustedes van a estar viendo a lo largo de todo su bachillerato. Muy bien, te recomendamos que leas con atención. Bueno, ya nos vamos a saltar esto, porque aquí nos invita a que revisemos el material que nosotros tenemos. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios. ¿Todo bien hasta el momento? Todo bien, César. Correcto. Entonces vamos a regresar y vamos a ver entonces por qué es importante citar. Bueno, primero, lograr los aprendizajes esperados. Las actividades integradoras y el proyecto integrador de cada módulo están diseñados para que, por medio del proceso de reflexión y análisis de la información que llevas a cabo, desarrolles los aprendizajes esperados de la semana y poco a poco logres las competencias necesarias para tu vida personal, laboral y tu futuro académico. Si solamente retomas las ideas de otras personas, te quedarás en el nivel de aprendizaje muy bajo y te costará mucho trabajo avanzar a lo largo de tus módulos. Bueno, dicho de otra manera, en el caso de nuestro módulo, lo que nosotros estamos ejercitando pues es primero la investigación, que ustedes se metan a internet porque esa es la dinámica que nosotros tenemos aquí. Ya cuando estén en la universidad pues ya la dinámica va a ser diferente, ya ustedes van a poder, si estudian biología, medicina o alguna ingeniería, pues muy seguramente ustedes van a tener acceso a un laboratorio para que puedan ustedes replicar algún fenómeno. Podrán, por ejemplo, si están investigando sobre los efectos del agua contaminada, no sé, en el agua utilizada para siembra, pues muy seguramente ustedes van a poder ir al río, van a poder llevar unos frasquitos, van a poder tomar agua, analizarla en el microscopio, meterle reactivos. En el caso de nosotros, como somos ciencias sociales, nosotros no tenemos estas capacidades o estos instrumentos, sino que básicamente nuestro análisis es en base a la reflexión, a la especulación. Si ustedes quieren estudiar periodismo, comunicación, mercadotecnia, pues sí se van a tener que meter en aspectos históricos y aquí lo que van a sustentar sus ideas pues va a ser en base a la reflexión. Bueno, respaldar tus ideas. Una de las razones más comunes por las que se toman ideas de otros autores en los trabajos académicos es para respaldar las ideas propias en la reputación de un autor de la que estamos retomando el contenido. Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros realizamos una tesis o realizamos un proceso de investigación, generalmente nosotros identificamos a un autor que es una autoridad en la materia. Entonces nosotros seguimos y enriquecemos su punto de vista, o bien si yo no estoy de acuerdo, refutamos, pero para refutar o para decir que está equivocado
o que no estoy de acuerdo en cierta parte, entonces pues voy a tener que meter ideas pero bien sustentadas. Apoyar al lector. Cuando indicas las fuentes de tu información puedes ayudar a tus lectores a comprender mejor tus ideas. Asimismo, si tus lectores desean abordar, profundizar sobre la temática que abordas, podrán consultar las fuentes que utilizaste. Dicho de otra manera, lo que decíamos anteriormente, es decir, ya cuando nosotros revisamos una tesis, pues lo que buscamos son las fuentes bibliográficas para que de ahí nosotros retomemos la información y empecemos entonces ya nuestro proceso de análisis en base a esas fuentes que ya me dijeron de dónde las obtuvieron y los datos básicos del libro. Pero esto es muy importante para nosotros, evitar el plagio. Cuando utilizas eh, ideas o productos de un trabajo de otras personas y lo haces pasar como tuyo, estás cometiendo un delito, pues la ley protege a los autores de cualquier obra sobre su uso, reproducción y comercialización. Es decir, ¿hay consecuencias legales? Sí. ¿A nosotros nos van a meter una demanda y podemos ir a prisión? No, eso ténganlo por seguro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo escolar. Esto sería cuando se publica un libro con fines comerciales y se está pirateando las ideas de otra persona. Imagínense ustedes, en el caso de un músico, que un músico saca una canción que se vuelve muy popular, que suena en el radio, pero resulta que la tonada o la temática o el ritmo lo está tomando de otra canción que fue escrita previamente. Entonces el autor de esa canción previa sí lo puede demandar y entonces ahí sí es un problema legal donde va a haber derechos de autor, donde va a haber dinero de por medio y demás. En el caso de nosotros, pues no vamos a tener esos problemas, pero sí vamos a tener el problema que nos pueda bajar la calificación porque se puede considerar como un plagio. Y bueno, obtener una buena calificación. ¿Por qué? Porque la rúbrica nos los está manejando, como les comentaba. Si nosotros citamos de manera correcta, entonces nuestra rúbrica se va a ir para arriba, vamos a tener una calificación más alta. Si nosotros nada más copiamos la dirección electrónica o URL y la pegamos, entonces pues vamos a tener una rúbrica más baja porque en uno de los apartados de la rúbrica nos califica esto, nos dice si solamente estamos copiando y pegando, pues vamos a tener una calificación. Entonces imagínense, en la rúbrica que ya analizamos, si nosotros vamos a tener 8 o 9, por este pequeño detalle nos las va a bajar a 6. Entonces pues ya vamos a ver afectadas nuestras calificaciones. Pero son una serie de detalles que, como les comento, conforme vayamos avanzando, ustedes ya se van a ir, la van a ir viendo más fácil. A lo mejor yo entiendo que cuando nosotros empezamos a hacer esos trabajos de investigación se nos hacen pesados, se nos hacen confusos, o sea, muchas veces decimos, es que pues no le entiendo cómo citar al pie de página, o cómo dónde pongo las cursivas. Bueno, conforme va pasando el tiempo y nos vamos metiendo un poco más en esto, se les va a hacer más fácil. Bueno, ¿cuándo se incurre en un plagio? Que eso es lo más importante. El plagio consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, ya sea que utilices una parte pequeña de la obra o toda ella y la hagas pasar como tuya. Incluye texto, recursos gráficos como imágenes, esquemas, audios, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la forma. La forma sería autoplagio. Usar una obra o ideas previamente usadas y hacerlas pasar como nuevas. Por ejemplo, entregar la misma actividad integradora con algunos ajustes mínimos entre dos módulos. Dicho de otra manera, si ustedes en el módulo 4, que es el donde están analizando textos, tienen algo que creen ustedes que les puede servir, y la mandan en estas 5, o sea, y aquí yo no tendría ninguna posibilidad de detectarlo, siendo sinceros, porque pues yo no soy asesor del módulo 4, ¿verdad? Pero lo que sí pueden hacer, y se ha dado el caso, es que en la temática del uso de la marihuana, en este trabajo de investigación, lo que han hecho algunos compañeros es que lo mandan en la actividad, en la semana 2, que es la que está corriendo, y aparte lo mandan en la 4, y nada más le hacen algunos cambios, le cambian algunas, le cambian el título,
le cambian algunas palabras, pero pues básicamente es lo mismo. Entonces aquí sería un autoplagio. Entonces en la primera que mandaron sí va a estar bien su calificación, pero si llegamos a detectar que esa misma actividad le están subiendo en una semana más adelante, entonces pues se quedaría en ceros. ¿Por qué? Porque se les diría que esa actividad ya la mandaron y lo único que está haciendo es una adecuación mínima. Falsa autoría. Cuando se señala a una persona como autora de la obra sin que ésta sea cierto. Por ejemplo, cuando se incluye un compañero de un trabajo en el equipo en el que no participaron. En este caso, en el caso de nuestro módulo, no va a ser así. ¿Por qué no va a ser así? Porque los trabajos son individuales. Quizá en algunos otros módulos sí se trabaja en equipo y ustedes tengan que ponerse de acuerdo. En este caso con nosotros no es así. Entonces despreocúpense por eso. Envío doble. Cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para aumentar la posibilidad que lo acepten. Bueno, esto no aplica para nosotros, pero aquí nos pone el ejemplo que un mismo artículo, imagínense, ustedes quieren que en un periódico les publiquen un artículo y para que haya mayores probabilidades los mandamos a dos diarios, lo mandamos al Universal y lo mandamos al Heraldo, a ver en cuál pega, ¿no? Y al final de cuentas pues va a ser que ni uno ni el otro, ¿no? Porque estamos duplicando el envío. Robo de material. Sucede al copiar material de otra persona sin su autorización. Por ejemplo, entregar la actividad de un compañero o compañera como propia. En este caso pues ya sería más específico. Si ustedes tienen algún hermano o tienen algún compañero, algún amigo, su novio, novia, está estudiando también prepa en línea y que alguien se ponga listo y mande la actividad de la otra persona como si fuera propia, ¿no? Que espero que no se dé el caso. Bueno, ¿qué métodos tenemos? Que esto es muy, muy importante. Copiar y pegar. Como su nombre lo indica, consiste en copiar información en copiar información, partes o en su totalidad de una obra y pegarlo en nuestra obra. Por ejemplo, copiar párrafos de información de internet y pegarlo en nuestra actividad sin citar. También incluye la transcripción textual sin fuentes. Es decir, esto es cuando nosotros nos metemos a una de estas páginas donde se comparten las actividades integradoras. Ustedes le hacen su portada con su nombre, pero la información y el contenido simplemente la copian y la pegan. Entonces, pues esto va a ser considerado como plagio, como copiar y pegar. Parafraseo inapropiado. Parafrasear consiste en reproducir una idea con tus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de una obra, manteniendo el mismo estilo de una obra original. Por ejemplo, retomar un párrafo de una fuente y solo poner sinónimos o invertir algunas palabras. Vamos a hacer algún ejemplo de esto. Imagínense, yo tengo esto, lo copio, aquí me voy a ir a mi documento de procesador de texto y lo pego. O sea, si yo hago esto, pues naturalmente voy a caer en este problema que es el plagio. No, es que me dice que es como... No me lo permite, hombre. A ver, vamos a ver. No, está protegido este documento, pero ahorita hacemos otro ejemplo, no se preocupen. Bueno, ahorita vamos a hacer algún otro ejemplo. A qué se refiere el parafraseo inapropiado? Bueno, referencia perdida. Cuando no se cita o menciona la fuente de información de algún contenido. Por ejemplo, colocar una definición del diccionario de la Real Academia y no mencionar que se tomó de ahí. Referencia falsa. Se colocan referencias que no corresponden al material en base, por ejemplo, retomar la información de fuentes poco confiables, como un blog. Dicho de otra manera, les llega una información por una cadenita de WhatsApp y le ponemos que es de Wikipedia o que la sacamos del Universal o de noticiario de Televisa, de noticieros Televisa. Entonces, esa sería una referencia falsa. Fabricación de datos, cuando alteramos los datos para ocultar un plagio, el robo de ideas, pero en nuestro caso nos vamos a quedar en estas porque estas son las más comunes: copiar y pegar y el parafraseo inapropiado. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios.
¿Todo está bien hasta el momento? Correcto. Entonces, Muy bien, asesor, gracias. ¿cuál es la intención? Que es precisamente lo que nosotros como asesores, pues con el paso del tiempo, de revisar muchas tareas y pues haber estado dando clases en línea y de forma presencial, pues nosotros como que ya vamos agarrando un sexto sentido. Vamos a hablar así como que muy coloquial, como que ya nosotros tenemos un sentido arácnido, ¿no? Como dicen en El Hombre Araña, tenemos un sentido arácnido, entonces podemos interferir con qué intención se está haciendo este plagio. Si se está haciendo con toda la intención de copiar y pegar para pues para subir y que me califiquen un trabajo que no es mío, o si lo estoy haciendo de manera inconsciente porque no sé cómo citar. Entonces, el propósito puede ser intencional, se comete de una forma voluntaria, conociendo sus consecuencias. Es decir, lo estamos haciendo a propósito con la finalidad de engañar al asesor y que el asesor no encuentre esa referencia en la red y ya la libré y voy a pasar y no va a ser mi trabajo. Pero también se puede dar cuando es accidental o sin intención, que afortunadamente es la mayoría de las veces. Se puede cometer plagio al olvidar colocar una fuente o al creer que no se está cometiendo plagio por desconocimiento. Por ejemplo, en la secundaria no sabías que al retomar la información tal cual de una fuente sin citarla era plagio, ¿sí? O sea, a lo mejor yo le estoy haciendo pero sin intención. Por eso yo le recomiendo de una manera un poco más vamos a empezar a permítanme que está aquí un compañero. Nosotros ya tengo aquí, yo estoy copiando y estoy pegando. Si ustedes lo recuerdan, hace unos momentos lo hice, pues lo que hice fue copiar y pegar lo del manual de la SEP que estamos leyendo. Entonces aquí dice parafrasear, consiste en reproducir una idea con tus propias palabras, el parafraseo inapropiado. Bueno, aquí tenemos la obra que yo así tal cual la copié y la pegué. Entonces, este va a ser mi fuente de información. Entonces, lo único que hago es ponerle una redacción previa o al final o le cambio, pero no estoy citando. Por ejemplo, dando por sentado que parafrasear y ya me queda aquí con la misma idea. Si ustedes ven, lo único que estoy haciendo es que estoy agregando un conector discursivo, pero el contenido es exactamente el mismo. Entonces, si yo dejo así mi trabajo, me puede tomar entonces como un parafraseo mal utilizado y me va a pegar en mi rúbrica, porque lo único que estoy haciendo es esto, estoy agregando una entrada nada más, un conector discursivo, que es muy diferente a citar. O sea, citar quiere decir que nosotros le demos el crédito a quien está haciendo, que es muy diferente que si yo pongo bueno, entonces aquí vamos a ver este ejemplo, cómo ya cambia todo. Y aquí yo lo voy a estar haciendo de manera correcta porque estoy dándole crédito a donde lo estoy tomando. En este cuate, en este caso, perdón, en este caso, a Prep en línea CEP. Entonces, si nosotros vemos cuál es este párrafo que yo le estoy poniendo aquí, dice, tomando en cuenta el manual de citas y referencias de Prep en línea CEP que menciona, entonces aquí ya estoy dándole el crédito al manual de Prep en línea CEP y
las palabras que yo estoy tomando como base para mi trabajo las estoy poniendo entre comillas, es decir, estoy abriendo una cita textual y de esta forma me está diciendo de dónde estoy tomando la fuente. Entonces de aquí sí voy a estar bien, voy a estar de manera correcta y mi calificación se va a ir para arriba. Si yo en el ejemplo anterior únicamente le pongo un pequeño conector de texto y doy por hecho que esas ideas son mías, entonces ahí es donde vamos a tener problemas. Entonces a esto se refiere básicamente. Y ahorita vamos a poner entonces otras ejemplos para que vaya quedando más claro. Bueno, dudas hasta aquí. ¿Todo bien hasta el momento? Correcto. Entonces, les comentaba que es muy importante que nosotros citemos al autor de la obra y con eso, créanme que ya yo como asesor al momento de leerlo, pues me voy a dar cuenta que a lo mejor están ustedes utilizando mucha paráfrasis, pero lo estamos haciendo de manera correcta, entonces no hay mayor problema. Bueno, ¿qué es la paráfrasis? Ahora bien, es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual, colocando comillas, muy importante, colocando comillas con aquella que parafraseas. Además debes tener cuidado de no incurrir en una falsa paráfrasis, que también es considerada plagio. Humberto Eco, que es uno de los grandes teóricos de todo esto de los métodos de investigación, nos da algunas sugerencias para evitarlo. Bueno, comparar su extensión y poder explicarlo. Dicho de otra manera, bueno, cuando nosotros parafraseamos, pues lo ideal es que no sea la misma, como es un resumen con nuestras propias palabras, pues el parafraseo se recomienda que sea más corto de lo que ustedes están tomando en cuenta. Si ustedes están tomando 5 renglones, a lo mejor el parafraseo queda nada más con 2, porque estamos resumiendo las ideas y poder explicar lo que estamos parafraseando, porque se supone que ya lo leímos. Bueno, retomemos un ejemplo del autor en la siguiente tabla. Retomemos entonces un ejemplo del propio Humberto Eco, cómo está bien y cómo está bien hecha una paráfrasis. Bueno, el texto original dice: la llegada del anticristo provocó una tensión todavía mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley, una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura y a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada, la segunda llegada y el reino de los santos. La peste, la gente estaba siempre alerta, atenta a los signos, incluían malos gobernantes, discordia civil, guerra, sequía, escasez, peste, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes, una creciente depravación en general. No hubo ninguna dificultad para descubrirlos. Muy bien. Ese es el texto original. ¿Cómo estamos haciendo una paráfrasis equivocada? Estamos agregando al autor, que en este caso es con, le estamos poniendo una referencia que me va a mandar aquí al pie de página y estoy haciendo un ejemplo. Entonces esto nos recomienda que ya no nos vamos a meter a leer, sino más básicamente aquí el formato es el que está fallando. O sea, si ustedes están viendo aquí está haciendo un resumen y está diciendo lo mismo, pero en la paráfrasis correcta estamos poniendo el según con, es decir, estamos refiriéndonos y estamos mandando las referencias al autor y ya después nosotros ponemos lo que entendimos o el parafraseo y terminamos con una nota al pie de página. ¿Cómo sacamos una nota al pie de página? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita que nos puede causar cierta confusión? Cuando elaboramos trabajos académicos solemos utilizar ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos, y estos constituyen las fuentes del texto. Cuando el autor del texto académico toma literalmente las palabras de otro autor, entonces debe de seguir las reglas de citación, como estas que vimos. O sea, cuando yo estoy citando y estoy poniendo las palabras del autor tal cual,
le tengo que poner comillas. Y estas comillas me dicen que es una cita textual. Y adelante o antes de empezar mi cita textual, cito cuál es la fuente de donde lo estoy eh, tomando, y con eso ya estoy citando de manera correcta. Es obligación del autor colocar las referencias de sus fuentes con claridad, de manera que quienes lean su trabajo puedan distinguir entre ideas originales del autor y los pensamientos o opiniones de otras personas. Puede hacerlo en notas que colocará al pie de página. Estas notas se llaman referencia o fuente. Es decir, una fuente es la obra de donde se tomó información, una cita es la indicación que se retomó información de dicha fuente, y las referencias es lo que nosotros vamos a poner al final cuando digamos cuáles son las citas o cuáles son los materiales que yo estoy consultando. Bueno, ¿cuáles son los diferentes estilos de citación? Bueno, como ya habíamos comentado en una clase anterior, muchas de estas escuelas o muchos de estos centros de investigación nosotros los empezamos a ver en inglés. ¿Por qué en inglés? ¿Porque son bien malinchistas los de prepa en línea? No, porque fueron en Estados Unidos o en Inglaterra donde se empezaron a dar estos primeros estudios. Entonces, como estos primeros estudios se empezaron a dar en estos países, generalmente son en inglés. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes escuelas o diferentes métodos para citar. Y cuando ustedes estén en la universidad, dependiendo de la carrera y de la facultad, cuando ustedes empiecen a hacer su tesis, les van a decir sus asesores cuáles son los que estamos manejando. Bueno, tenemos uno que se llama Modern Language Association, es MLA. La Asociación del Lenguaje Moderno de Estados Unidos ha publicado varios libros sobre normas de citación. Su sistema se usa principalmente en referencia de literatura, arte y humanidades. Es decir, estos de la MLA, los que estudiamos alguna carrera dedicada a la literatura, pues nos enfrentamos en esto, que es básicamente lo mismo. En realidad, lo que cambia es la manera de cómo organizar la información, pero la información siempre va a ser la misma. Bueno, esta es la que nosotros vamos a utilizar, la American Psychological Association, APA, la famosísima APA. Esta asociación estadounidense de psicología ha publicado normas de estilo que se utilizan en el campo de la salud física y mental y en las ciencias sociales. Entonces, esta es la que yo tomo porque, aparte de que es la más común, es de las más sencillas y de las más directas. Entonces, nosotros estamos citando en el formato APA. Hay otra que también se utiliza aquí en prepa en línea, que es la Universidad de Chicago. Bueno, sus normas se utilizan en los ámbitos del periodismo, la historia y las humanidades en general. Y tenemos otra que ustedes, cuando entren a la universidad, si quieren estudiar medicina, biología, algo de ciencias exactas, muy seguramente se van a encontrar estas. La American Medical Association, la famosa AMA, se trata de una asociación médica en Estados Unidos cuyo manual se utiliza en las áreas de medicina, la salud y las ciencias biológicas. Entonces, nosotros nos vamos a quedar en esta, en la APA. ¿Por qué? Porque aparte de que es de las más comunes, es de las que ustedes van a encontrar muchísimo material, y yo se los voy a estar compartiendo también en el foro de Aprendiendo. A lo largo de la semana les voy a subir algunos manuales para que vayan ustedes leyendo y se vayan familiarizando con esto del APA. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Va todo bien? ¿Ya me escuchan? Aquí me parece que está bien. A mí se me hace, José Luis, que es de tu lado. Es de tu lado, José Luis, porque aquí me parece que está bien el internet. Me parece que está estable. No, pues si dicen que la burra no era arisca, ¿verdad? La hicieron a palos. Así me ha pasado a mí con el internet, hombre. Ya tengo aquí algunos indicadores que me dicen cómo está el ancho de banda y todo eso, y ahorita se ha mantenido estable. Hay veces que sí me indica algunas variaciones, pero bueno, ahorita vamos a eso, José Luis, no te preocupes. No, es que sí es un poquito, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos, y yo no, sí entiendo yo que sí
sí está un poquito complicado. Vamos a ver esa parte teórica, esta página, y ahorita hacemos unos ejercicios en el procesador de texto, para que vean que no es tan difícil. Bueno, entre comillas, si tu cita es textual, es decir, que transcribes el contenido tal cual en tu documento, esta debe de atender a las siguientes pautas. Bueno, una cita en español o en cualquier otra lengua va entre comillas, dentro del párrafo que se va escribiendo. Por ejemplo, Carmen, como la estatua de Pigmalión es la creación de su hacedor, de su padre. Dos puntos. Acuérdense que estos dos puntos me está diciendo que voy a dar una serie de un listado, o voy a describir o a poner los puntos que son de otra persona o que forman un conjunto. En este caso aquí, cuando me pone los dos puntos, me está diciendo que me va a describir cómo es la estatua. Entonces, si lo vemos aquí, lo pone entre comillas. O sea, todas estas comillas no son palabras del autor, sino son palabras que se están tomando del mismo libro, como lo vemos aquí. Tomando en cuenta el manual de citas y referencias de Prep en línea CEP, que menciona dos puntos, esto me está diciendo que no lo menciono yo, sino lo menciona el manual. Y entre comillas me está diciendo que yo lo estoy tomando, directamente y no le estoy quitando nada. Bueno, ¿qué pasa cuando quiero resaltar algo que ya me ha pasado con algunos en un trabajo que precisamente le hice esta observación? Que en las obras de Octavio Paz, este compañero abría comillas diciéndome que no son palabras de él, sino son palabras que tomó de Octavio Paz, de Máscaras Mexicanas, y el hombre macho lo quería resaltar y lo resaltó con comillas. Entonces yo no puedo tener comillas adentro de las comillas. Entonces cuando yo quiera resaltar algo que ya está entre comillas, tendría que usar este signo, que son las comillas simples, o los corchetes, o el apóstrofe que nosotros tenemos en la computadora. Y si hay más citas, entonces tomamos estas comillas, que son las comillas largas, pero esto ya no va a ser necesario. Les puedo asegurar que nos vamos a quedar con esto. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo quiero tomar aquí la idea de con tus propias palabras. Yo no puedo poner comillas dobles para resaltarlo, porque estas comillas ya están dentro de otras comillas. Entonces lo correcto es que no utilice comillas dobles, sino que utilice comillas simples, que es lo que también nosotros conocemos como apóstrofe. Entonces yo le pongo las comillas simples y con eso ya lo estoy haciendo de manera correcta. Entonces las comillas simples es cuando vamos a resaltar algo que ya está entre comillas. No es muy difícil, no se preocupen. Bueno, entonces si las citas textuales deben ser exactas y fieles, es decir, no deben alterarse, si se hacen con un corte dentro de la cita, se indicará poniendo puntos suspensivos entre corchetes, en lugar del texto que se ha eliminado. Estos suspensivos entre corchetes suprimen los signos de puntuación inmediata. O sea, dicho de otra manera, si nosotros tenemos una cita que es muy larga y a mí lo que me interesa nada más es lo de en medio y no quiero citarlo del principio porque siento que no tiene mucho caso, entonces puedo cortar la cita con corchetes. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Cita completa. Castera no se arriesga a llevar a sus últimas consecuencias el acto entre la joven y su tutor, como ya lo notó Luis Mario Schneider. Castera se asustó de su propio atrevimiento, se detiene ante los límites que le imponía la sociedad, entonces el romanticismo que siempre arrastraba le proporciona una salida airosa. La fatalidad de la muerte. Vean, lo tenemos entonces entre comillas, pero yo quiero cortar este pedazo que aquí me lo están poniendo. Entonces, ¿cómo lo corto? Le pongo corchetes, 3 puntos suspensivos, y con eso me está diciendo que está cortando la cita. Dicho de otra manera, imagínense, yo tengo aquí mi cita y esto, yo quiero cortar esto porque siento que sale sobrando. Entonces, si yo lo corto de manera arbitraria, es decir, simplemente le doy suprim,
estoy cortando la cita y no le estoy haciendo de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que abrir un corchete. Un corchete es como un paréntesis pero más largo. Entonces yo le pongo aquí corchete y 3 puntos suspensivos, y esto me está diciendo que hay otra parte en medio pero que no la considero importante y por eso le estoy suprimiendo. Entonces de aquí, de esta forma, sí voy a poder cortar esta cita y no voy a tener mayores problemas. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos, no se preocupen. Bueno, indicar las fuentes, que esto es lo más importante. Es indispensable señalar la fuente de cada cita. Para ello deberás incluir las notas a pie de página. Bueno, esta es la nota a pie de página. Esta que tengo aquí es la nota a pie de página y veo que tengo un nombre. Esto voy a empezar por el nombre del autor, que esa es la forma correcta en la que nosotros vamos a hacer nuestras citas bibliográficas. ¿Cómo lo vamos a poner? Entonces aquí no voy a quitar de problemas, lo voy a copiar y lo voy a pegar y vamos a ver entonces cómo lo puedo poner. Bueno, lo voy a copiar, lo voy a pasar para acá y lo voy a pegar. Entonces esto es el formato correcto en el cual yo debo de poner mis citas bibliográficas al final. Tengo que empezar por el nombre de los autores, del o de los autores, por apellido. Pedro no es nombre, es apellido. Pedro Castera, Carmen. El título siempre lo voy a poner entre cursivas o entre comillas o subrayado, porque lo tengo que resaltar. Entonces yo lo voy a poner aquí entre cursivas. Prólogos de Carlos González Peña y Vicente Riva Palacio. La editorial, que es Porrúa. El país, México. El año de publicación, y en este caso me está diciendo que pertenece a una colección, que es Colección de Escritores Mexicanos número 62, y lo estoy tomando de la página 30. Esta va a ser la forma correcta en la que yo voy a poner mis fuentes consultadas. Y ahorita vamos a ver las características para que yo lo pueda hacer en internet. Bueno, dice que cuando yo lo tome alguna nota o algún punto de vista o algo que yo quiera resaltar, lo voy a hacer por medio de un pie de página. Bueno, vamos a tomar esta que ya habíamos trabajado. Bueno, aquí yo tengo esto y voy a poner una nota que este manual nos los brinda la plataforma de la SEP a todo estudiante que está inscrito en el sistema. Entonces, me voy a colocar al final de de donde yo lo quiero citar, y voy a buscar, en el caso del procesador de textos que yo tengo, pero a ustedes les va a parecer muy similar, me va a aparecer en referencias. Entonces yo le doy aquí en referencias y en esta parte de arriba me va a decir insertar notas al pie de página. Si yo le doy clic, vean, aquí me está poniendo la referencia 1. Vean, aquí ya me lo está marcando la referencia 1 y me está mandando al pie de página. Entonces aquí yo voy a poder poner el manual de donde lo estoy tomando, o una observación que yo quiera poner para agregarle, pero al final de cuentas esta fuente del manual de la SEP lo voy a poner en las fuentes consultadas. Entonces vamos a poner que voy a poner una observación. Este material se encuentra en la plataforma al alcance de todos los usuarios. Vamos a suponer, entonces este es mi pie de página. ¿Cómo lo saqué? Acuérdense, me voy a referencias, le doy aquí insertar, bueno, primero me tengo que poner en dónde, insertar notas al pie de página, y si yo le doy aquí, me va a mandar aquí el número 2,
y aquí me va a mandar el número 2, precisamente donde lo estoy tomando. En este caso pues lo voy a borrar porque no lo estoy utilizando. Ya lo borro y van a ver ustedes que de acá abajo ya desapareció. Entonces de esta manera vamos a trabajar las fuentes, las notas al pie de página. Bueno, dudas, comentarios hasta aquí. Créanme que en este primer trabajo se les va a hacer un poquito complicado, pero ya en los demás ya le van a ir agarrando el hilo. Dudas, comentarios, inquietudes hasta aquí. ¿Todo bien? Correcto. Ninguna, Bueno, profesor. vamos a regresar entonces. ¿Qué otro tipo de notas vamos a tener? Bueno, como las notas que utilizaste, las notas, bueno, como ya lo habíamos dicho, aquí lo que nos está diciendo es que estas notas son muy importantes, que se tienen que agregar al final del trabajo, y aquí lo vemos. En las notas se escribe el nombre del autor citado o que sirvió de apoyo para la redacción del trabajo, comenzando con su nombre y luego el de los apellidos. El nombre del autor debe registrarse tal cual aparece en la obra, con un solo apellido o con más, con tildes. Es decir, dicho de otra manera, lo vamos a poner en las notas al pie de página. Aquí si ustedes lo que quieren citar es al pie de página, entonces vamos a empezar con el nombre y con los apellidos, y lo demás sería igual. El nombre de la obra: Los hijos de Cibeles, cultura y sexualidad en la literatura del fin del siglo XIX, en cursivas, el país y la página de donde se tomó. Pero en las fuentes de consulta, que es lo que nos puede confundir un poquito, vamos a hacerlo en el formato que les decía. Empezamos por el apellido o los apellidos del autor, coma, el nombre y ya los datos del libro. Acuérdense, los nombres de las obras siempre van en cursivas o entre comillas o subrayadas. Pero bueno, anteriormente cuando lo hacíamos a mano, pues sí era así como que mejor entre comillas o subrayadas, pero ya en un procesador de textos digital como nuestra computadora o nuestra tablet, pues ya lo podemos poner sin mayores problemas así. Bueno, a cada nota le corresponde un número al cual se colocará una llamada. Bueno, dicho de otra manera, las tenemos que ir poniendo en orden alfabético. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo construir el listado de fuentes consultadas? Como les comentaba, el nombre del autor, el título de la obra entre cursivas, el número de edición, la ciudad de publicación, la editorial, el año, la edición, y alfabéticamente. Organízalas alfabéticamente de acuerdo con el apellido del autor. Bueno, esa es la manera correcta. Vamos a poner otro ejemplo. Del Río Adolfo, un caricaturista muy conocido que seguramente ustedes identifican, que se firmaba como Ríos. Se llamaba Adolfo del Río, ya falleció. Adolfo del Río. Y vamos a poner el nombre de la obra. De hecho, él escribió muchísimos libros. La interminable conquista de México. Fue de editorial Grijalbo. Se publicó en México en el año 2000. Entonces, esta sería la forma en la que voy a citar, mejor dicho, mis fuentes consultadas. Entonces ya voy otra vez a inicio, lo pongo entre cursivas y la D va antes que la P. Entonces voy bien. Si yo tuviera un autor que empezara con V, por ejemplo Vázquez, entonces lo tendría que poner acá abajo y así sucesivamente, respetando el orden de los apellidos, de las letras de los apellidos. Bueno,
Luego tenemos entonces algunas notas que son las que nos interesan a nosotros porque nosotros estamos utilizando fuentes que son más bien de internet. Este es para un libro físico. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros en nuestras obras de internet? Bueno, registro de fuentes. El autor debe registrarse tal como aparece. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Si hay hasta 3 autores, eso ya no es el caso de nosotros. En el caso de las antologías, pero aquí lo que nos interesa es el título de las obras. El título de la obra debe ponerse exactamente como aparece en la tapa del libro y en cursivas. El subtítulo se escribe siempre después del título, separado por un punto. Pero donde yo me voy a enfocar es esto que a mí me interesa, que son las fuentes de internet cuando nosotros lo hacemos en internet. A ver, permítanme. Volúmenes. Estas son las que nos interesan porque la mayoría de nuestras obras van a ser consultadas por internet. Bueno, tipos de fuentes. No todas las fuentes cuentan con todos los datos mencionados anteriormente. A continuación se mencionarán los tipos de fuentes y los datos que requiere cada una. Bibliográfica, que es la que les comentaba que debería de ser la mejor, la que nosotros utilizamos porque es la más común, la más enriquecedora, pero no tenemos tiempo de ir a bibliotecas, la dinámica de la misma prepa en línea, me dicen que lo busque en internet, entonces voy a ver cómo voy a citar las fuentes que yo consulto por internet. Bueno, bibliográfica, se trata de folletos, libros o tesis o partes de ellos en uno o varios volúmenes de uno o más tomos independientemente del formato que estén, en papel o electrónico. En este caso se tiene que poner lo mismo, el nombre del autor o el autor institucional. Esto es muy importante, jóvenes, porque en muchas ocasiones nosotros entramos a internet y vemos que lo firma la página o el blog o la institución y no le dan nombre al autor. Entonces, en este caso, este sería mi autor institucional. El título o fragmento, palabra en, título de la obra, los colaboradores, el número de edición, la ciudad de publicación, la editorial, el año de edición, etcétera. Pero muy importante, vamos a pegar el enlace y vamos a poner en qué fecha lo consultamos. ¿Por qué? Porque en un libro físico, en un libro de papel hay reediciones. Entonces, muy seguramente, por ejemplo, en los libros de investigación, en los libros de computación, de medicina, que son los que tienen cambios así muy rápidos y muy vertiginosos, de un año a otro puede cambiar la información. A lo mejor hay una investigación que en ese momento es así como que lo máximo y al otro año pues ya quedó descartada y hay otra que es más importante. Entonces, la edición que yo tenga de 1990 a 1993 pues puede ser totalmente diferente. Lo mismo nos pasa en internet pero con mayor rapidez. Es decir, pueden cambiar los contenidos, puede desaparecer el, el sitio en donde nosotros encontramos esa información, se pudo haber mudado a otro sitio que cambió de nombre, etcétera. Por eso es muy importante que pongamos la fecha en el cual lo estamos consultando. Y lo mismo en las hemerográficas. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo, Molière García, Diccionario de uso del español, en Madrid en 1996. ¿Cómo lo pondría yo? Por ejemplo, en el caso de Prepa en línea, vamos a poner un autor institucional. El Financiero, ese es el periódico, ese es el actor, ese es el autor institucional porque yo estoy sacando una nota del Financiero, pero no me está diciendo el nombre del reportero, o del redactor, el que hizo la nota, sino me están poniendo nada más que es del Financiero. Cuando lo voy a poner el Financiero, voy a poner el nombre de la nota, vamos a inventar por ejemplo
La basura y su proceso de reciclaje. Acuérdense, esto lo pongo en cursivas porque es el nombre de la obra. Y el financiero yo lo consulté en la edición en línea, entonces le voy a poner, a lo mejor sí me aparece la fecha, vamos a inventar una fecha, 24 de mayo de 2022, sección economía, o sea, la mayoría de los datos para que yo lo pueda ubicar. Consultado el 26 de octubre de 2022 y voy a pegar la liga. Eso es muy importante. Entonces aquí en este caso le estoy inventando. La voy a copiar aquí del mismo Meet. Y aquí pego mi línea. Y así quedaría entonces mi fuente bibliográfica. Pero acuérdense que como es por orden alfabético, A, B, C, D, E, tendría que estar aquí arriba. Entonces va a estar después de la de Rius. Aquí es donde yo la voy a poner y bueno, así ya seguiría yo el proceso del anexo de fuentes de consulta. A ver, perdón, Yaeli dice, las que queremos para páginas web son las ciberográficas. Sí, efectivamente, Yaeli. Efectivamente, esas son las fuentes consultadas en la web. Algunos le llaman fuentes consultadas, yo me quedo con fuentes consultadas pues porque considero que son más generales. Usted le pueden poner ciberográficas, sí, porque son del espacio cibernético de lo que encontramos en la red. Ahora hay otros que le ponen webgrafías, algo así, refiriéndose a la web. Por eso no hay mayor problema. Aquí lo que nos vamos a ocupar es que sigamos esta forma, que es, acuérdense, en el caso de las que son en línea, es el nombre del autor. En este caso, el financiero es el periódico, este es el autor institucional, el nombre de la obra, siempre con en este caso el nombre del reportaje con cursivas, la fecha en la que lo consultaron y anexamos la página web. Bueno, ya vamos a terminar porque yo sé que esto se nos puede complicar un poquito. Bueno, ciberográficas. Se trata de las fuentes que se publican únicamente en Internet, como revistas electrónicas, páginas web o blogs. En este caso, los datos que se colocan, si corresponde, son los siguientes: el apellido, el nombre del autor. Acuérdense que en muchas páginas no le van a dar crédito al autor, entonces ponemos el autor institucional o el nombre de la página. Título del artículo, título de la publicación, los colaboradores, ciudad, país de publicación, fecha de publicación y el enlace de la fecha consultada, que esto es muy importante. Bueno, podemos hacer algo similar en los audiovisuales. Incluyen películas, videos, música y audio. Se tienen que presentar los diferentes datos: el nombre del autor o el autor institucional, el título de la obra, el formato, el intérprete, país de realización, la casa productora, la fecha de publicación. Bueno, estas serían más bien de pinturas, de discos, que en nuestro caso no serían así. Entonces pues por eso mejor no las citamos, para que no nos confundamos más. Lo que nos quedaríamos sería con esto. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Ahorita vamos, José Luis, ahorita vamos, no te preocupes. Ahorita que quede claro esto. De hecho, no se preocupen, les voy a empezar a compartir información en el foro de Aprendiendo para que vayamos viendo esto más del formato APA. Digo, yo lo entiendo, créanme que todos empezamos así. Van a decir, ay, pues qué chiste, pues tú te dedicas a esto, ¿verdad? Pues cómo no vas a saber. Pues sí, pero créanme que también me costó mucho trabajo y sí muchos dolores de cabeza y desveladas porque no le dábamos bien a esto de las citas textuales, de las fuentes. Pero como les comento, conforme vaya pasando el tiempo,
ustedes van a ir viendo que pues que no es tan difícil, que al principio sí nos puede confundir un poco, pero acuérdense ustedes de los ejercicios que les dejaban hacer en la primaria o en la secundaria, en las fichas bibliográficas. Digo, esto cambió a raíz de la pandemia, pero me imagino que ustedes alguna vez fueron a una biblioteca. Si ustedes se acuerdan, en la biblioteca ustedes llegaban, había unos gabinetes con unos cajones largos, largos como ellos solos, y ustedes los abrían esos cajones, y en esos cajones encontraban las famosas fichas bibliográficas, es decir, los datos del libro, y hasta el final me decían dónde encontrar el libro. Si ustedes van a una biblioteca y empiezan a buscar eh, en la computadora, pues muy seguramente también van a encontrar este formato. Los libros, esta estructura, porque esta estructura es en todas. O sea, independientemente de que estemos utilizando APA o que se utilice la de Chicago, al final de cuentas es lo mismo. O sea, no hay grandes cambios. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí, 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 José Luis, también sí. Sí, sí, ese es otro recurso, que eran precisamente las fichas de resumen, para que tuvieras organizado ahí en una caja o en tu escritorio, donde tuvieras en tu casa. Ah, dice Yaeli, dice, se me complicaba el primer módulo. Ah, qué bueno, Yaeli. Entonces, qué bueno, ya me dijeron que en el módulo uno lo vieron esto también. Qué bueno que ya nada más estén aquí viendo. ¿No? Sí, entonces, vamos entonces, chavos, ya a terminar. Vamos a revisar las actividades. Entonces voy a dejar aquí de presentarles esta. Ya para terminar, yo sé que es miércoles, hombre, ya el cuerpo nos pide descanso, hombre, ¿verdad? Ya bastantes desveladas, y eso que apenas vamos a la mitad de la semana. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir toda la pantalla y vamos a entrar entonces a la página de prepa en línea, para ver qué es lo que nos está pidiendo la plataforma, ¿va? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Entonces vamos a esperar a que llegue ahorita. Van a ver ustedes el famosísimo reflejo, el famosísimo efecto de espejo, que se ve así como que un montón de reflejos. Y ahorita vamos a entrar entonces, y ya con esto terminamos, porque sí. Sí, Carmela, sí, porque en la bibliografía, más bien en la rúbrica, sí nos está calificando, y esto es muy importante. Si quieres, ahorita revisamos la, este, la rúbrica, para que vean qué es lo que nos están calificando, y van a ver cómo la extensión y las citas sí son muy importantes. Entonces aquí sí puede haber una diferencia en que tengamos una calificación más alta o más baja en la rúbrica. Bueno, entonces ya estamos aquí en el tablero, en nuestro módulo 5, y vamos a empezar entonces a ver cuáles son las actividades. Aquí ya se cargó, entonces tenemos aquí nuestro módulo 5. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que nos están pidiendo y cómo lo tenemos que realizar. Bueno, aquí tenemos la semana 2, argumentos y diálogos argumentativos. Tenemos aquí la actividad integradora, y aquí me va a decir qué es lo que nos está pidiendo. Investigar para argumentar. Un argumento tiene mayor solidez si se tiene la información fidedigna para sustentarlo. Es por ello que para exponer un tema en un texto argumentativo resulta de suma importancia realizar una investigación previa. Esto requiere que utilices ciertos métodos que te facilitarán la búsqueda y la utilización de información.
Entonces, demuestra tus actividades, aquí nos lo está diciendo, dentro de esta actividad. Lo que es lo mismo, vamos a ponernos a investigar y vamos a sacar información de fuentes fidedignas. Propósito: elaborarás un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental, que es precisamente todo lo que hemos visto. Para esta actividad debes saber argumentar opiniones, abordar temas de manera interdisciplinaria, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas, elaborar textos argumentativos, grabar audios, guardar en un almacenamiento en la nube y compartir enlaces. ¿Qué entregaré? Un documento en procesador de textos. Acuérdense que aquí no pueden entregar presentaciones de PowerPoint, sino que tiene que ser texto en Word o en algún otro programa similar. ¿Cómo lo realizaré? Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Escoge al menos 2 disciplinas de las que quieras abordar. Por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, política. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática. Busca información en internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Graba un audio de máximo 2 minutos. Fíjese, aquí ya nos está diciendo que como máximo 2 minutos, en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. En este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después mándaselo a tu asesor. Bueno, en este caso nosotros no tenemos plantilla. Lo que yo siempre les he recomendado es que sigan una guía, cópienlo y péguenlo, y de esta forma no se van a saltar pasos. Vamos a borrar esto que ya habíamos visto y vamos a pegar aquí nuestra actividad. Bueno, elige una temática que se relacione, fíjense, muy importante, que se relacione con la legalización de las drogas. En el foro que ustedes están participando nos dice que es la marihuana. Ustedes lo pueden retomar porque están utilizando este tema y están más mojados, están empapados en este tema y es lo que están leyendo. Entonces pueden ustedes hacer su texto sobre la legalización de la marihuana. Pero vamos a suponer que yo vaya a tomar esto, pero en el aspecto médico. Yo he visto en sus comentarios, en sus aportaciones al foro de integración, que están a favor de la legalización de las drogas, bueno, de la marihuana en este caso, con fines médicos, no tanto con fines lúdicos. Entonces vamos a poner que mi tema lo voy a relacionar hacia la investigación científica. Bueno, yo leí un artículo que me llamó mucho la atención, donde dice que la universidad y el poli pueden desarrollar diferentes productos a partir de la marihuana, y estoy convencido de que si la marihuana fuera legal, entonces eso sería un detonante para la investigación médica, la investigación científica
en la UNAM o incluso en escuelas particulares. Entonces yo estoy a favor de la legalización de la marihuana en este sentido. Y aquí lo estoy poniendo a la investigación médica en México, ¿no? Yo leí eso y estoy convencido de que los chavos del Poli y de la UNAM pueden sacar productos derivados de la marihuana que se puedan patentar, que se puedan vender, y esto le va a dejar dinero al Estado mexicano. Por lo tanto yo estoy a favor. Escoge al menos dos disciplinas. Esto le vamos a llamar interdisciplinariedad, es decir, cuando un mismo tema nosotros lo abordamos desde dos puntos de vista diferentes. En este caso, yo estoy convencido que si se legaliza y se hace investigación médica, va a traer beneficios económicos porque le va a dejar dinero al Estado mexicano. Entonces mi primer economía va a ser mi primer ciencia, va a ser la economía, porque y le produce ingresos al Estado mexicano. Entonces esto sería mi primer ciencia en la que yo estoy siendo interdisciplinario. Y posteriormente estoy seguro que si se desarrollan medicamentos que en base a la genética y a las condiciones genéticas del mexicano, pues esto va a ser muy benéfico porque van a ser medicamentos que van a ayudar al mexicano con nuestras características, ¿no? O sea, no vamos a tener que traer de Suecia, donde la genética es un poco diferente, sino que va a ser enfocada hacia los mexicanos. Entonces, esta va a ser mi segunda materia. Entonces yo estoy seguro, y lo voy a explicar por qué. Estoy seguro que no nada más es el marihuanol, sino se pueden, y en lo que he leído en los aportaciones de mis compañeros, dicen que se pueden desarrollar medicamentos para el cáncer, para combatir la epilepsia. Entonces yo estoy seguro que la medicina también se va a ver beneficiada. Entonces esta sería mi segunda ciencia, la economía y la medicina. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Dice que sea sin afectar a terceros. Muy bien, Luis. Una pomada. Dicen que el marihuanol, el del doctor Simi, si es de Adebis, el que venden afuera en la calle de a 10 pesos, es el que no sirve. Pero bueno, dudas hasta aquí entonces, jóvenes, de cómo vamos a sacar nuestras dos ciencias. Ahorita vamos a poner otro ejemplo, lúdico. Acuérdense que esto se llama ser interdisciplinario, y a partir de aquí hasta que termine nuestro, ¿desde qué imparte? ¿Cómo, Yeli? No te entiendo. Más bien la biología, más bien en el tema de la marihuana, pues más bien la biología estaría metida más bien en el funcionamiento del cuerpo. O sea, también podría ser biología si yo me enfoco más bien hacia los componentes y que actúan en el sistema nervioso y todo eso. Pero si yo me voy más bien a la creación de medicamentos y todo, pues más bien sería la medicina. Es un tema cerebral, efectivamente. Bueno, entonces vamos a regresar. Luego nos dice, determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Eso ustedes lo pueden poner en internet, páginas web, tutoriales en YouTube, etcétera. Ya de eso ya depende de cada quien. Bueno, desarrolla un texto argumentativo en el que de dos cuartillas, aquí ya nos está calificando la rúbrica estas dos cuartillas.
Acuérdense que según la regla Zappa, de 23 a 26 renglones son una cuartilla. ¿Qué es lo que hace el asesor Gallo? Les cuenta los renglones. Voy a contar yo: 2, 4, 6. Me entregan un trabajo de 50 renglones. Yo saco la división 50 entre 2. Está dentro del parámetro. Están cumpliendo con la extensión. Me entregan un trabajo de 35 renglones. Hago la división y llego a la conclusión que es como cuartilla y media. Entonces en la rúbrica les vamos a tener que poner que no están cumpliendo con la extensión. Bueno, luego contestan esta pregunta, graban su audio y ya mandan su actividad. Está un poquito más laboriosa, pero pues apenas vamos empezando. Vamos a poner entonces otro ejemplo. Vamos a tomar en cuenta la marihuana porque estamos hablando de la marihuana. Por ejemplo, bueno, el consumo de marihuana incrementa los robos y la inseguridad en el transporte público. Yo estoy convencido que muchos de los chavos que se suben a atracar a los camiones, a los micros, a al transporte público, estoy seguro que lo hacen bajo el efecto de las drogas, y muchas de estas drogas pues es la marihuana. Entonces la marihuana los obliga a que estén robando para sacar dinero y poder mantener ese vicio y ese hábito tan feo. Yo estoy en contra de la legalización de la marihuana. Entonces, ¿cuáles van a ser mis disciplinas? Pues no van a ser estas, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que uno de los problemas va a ser la sociología. ¿Por qué? Porque es un problema social. Me guste o no me guste, es un problema que afecta a la sociedad, a la desintegración familiar, y yo estoy seguro que muchos chavos que andan robando y consumiendo drogas pues son chavos que vienen de familias desintegradas, de un papá que está ausente porque está en la casa, de una mamá que tiene que ganarse la vida y que los deja solos, y que estos cuates pues no van a la escuela, se salen y andan delinquiendo. Entonces esa sería la segunda. Y podría poner también ahí, por ejemplo, la seguridad pública. ¿Por qué? Porque es una materia que se ve muy afectada. Entonces estos chavos pues lo único que hacen es que afectan al transporte público, y mucha gente pues prefiere ya no tomar estas rutas, buscan alternativas, pagan un Uber, etcétera. Entonces es un problema que a la policía la pone de cabeza. Entonces estos serían mis dos fuentes. Bueno, y ya lo demás pues ya lo vimos. Entonces tendrían que hacer ustedes contestar la pregunta, su ensayo, etcétera. Bueno, dudas hasta aquí de cómo vamos a hacer esto. Entonces, todo bien. Bueno, ya vamos a terminar, chavos, ya vamos a terminar. Vamos a ver entonces por último cuáles son estos aspectos que les comento de la rúbrica. Entonces vamos a entrar aquí a ver algún trabajo de algún compañero hacia al azar para que nos abra la rúbrica. Y ahorita que nos abra la rúbrica vamos a ver por qué les estoy diciendo que cuidemos la extensión sobre todo, y las citas, citemos de manera correcta. Bueno,
tenemos aquí nuestra rúbrica. Acuérdense que si nosotros estuviéramos en la escuela, vamos a llamarlo así, lo vamos a tomar como 5, que es la actividad no evaluable. 6, requiere apoyo. 7, aprendiz. 8, aceptable. 9, capacitado. Y 10, experto. Bueno, vean ustedes cómo en la rúbrica realiza un texto argumentativo de 2 cuartillas. Entonces, si ustedes hacen su texto de 2 cuartillas, 2 cuartillas, 2 cuartillas, y dependiendo de los otros elementos que nos está calificando, van ustedes a tener el 8. Si su texto es menor a 2 cuartillas o se excede de 2 cuartillas, entonces, ¿qué creen? Que nos va a bajar a 7 o a 6. Para ser argumentativo que excede o falta de la extensión solicitada. Entonces, si ustedes me mandan un trabajo de 38 renglones, entonces lo vamos a tener que poner aquí. Y dependiendo de la estructura y de la coherencia, su calificación va a estar entre 6 y 7. Y ya difícilmente va a subir, o sea, no es muy difícil que en un punto ustedes tengan 6 y en el otro se recuperen a 10, ¿verdad? Bueno, entonces si no mandan el texto de 2 cuartillas, entonces van a tener aquí un 80% porque no están siguiendo todas las indicaciones. Si ustedes lo hacen de 2 cuartillas, estaría entre 90 y 100%, que vean, son 20 o 18 puntos a su rúbrica. Bueno, estos son los errores de ortografía, como ya lo dijimos. Van a tener ustedes 10. Si su redacción es impecable y no tienen faltas, vamos a estar aquí. Si tienen de 1 a 3, vamos a estar en 9. De 4 a 5, vamos a estar en 8. De 6 a 8, vamos a estar en 7 y de ahí en 6. Y de ahí en adelante, pues van a tener 6. Y sobre la... Ya para terminar, donde nos marca también cómo estamos citando. Bueno, esto también, chavos, es muy importante. Si identifican bien las disciplinas, igual, si no tienen mucha relación y vagamente, entonces se van a quedar en 6 y de ahí hacia arriba. No, abordamos de manera correcta los dos puntos para poder meter estas ciencias de manera correcta. Entonces vamos a ir para acá, hacia acá arriba. Realiza un audio máximo de 2 minutos. Por eso les comento que estos son detallitos, pero son detallitos que sí nos están evaluando. Si ustedes no pueden realizar el audio, pues se van a quedar en 6, como lo habíamos comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque en esta actividad se van a calificar ambos discursos, tanto el oral como el escrito, es decir, el del audio como el del texto. Entonces, a lo mejor ustedes tienen un texto impecable, muy bien redactado, sin faltas de ortografía, pero si mandan el audio equivocado o no me permite escucharlo porque no le quitaron los permisos de acceso, se van a tener que quedar con 6. Bueno, este es en referencia a esto. El audio también, lo que les comentaba, si ustedes se expresan fluido, de manera fluida y natural, pues van a estar hasta acá arriba. En el audio su discurso oral es fluido y comprensible, pero si dudamos, si nos cuesta trabajo decir algunas palabras, si percibo que están inventando, que están lo estamos haciendo así de manera improvisada, entonces pues vamos a tener una calificación más baja en la rúbrica. ¿Y qué más nos califican? Bueno, y la forma de citar correctamente, que estaría aquí en el plagio. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Cómo nos van a calificar? ¿Todo bien?
Bueno chicos, pues ya con esto terminamos. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Como ustedes saben, en algunas, en esta primera clase, pues sí nos tardamos un poquito más porque pues analizamos las dos partes, ¿no? Ya la del viernes, que la vamos a tener igual a las 8 de la noche, créanme que va a ser mucho más rápido, ya vamos a ver un tema más específico, pero pues no me restaría otra cosa más que agradecerles. José Luis, me hacías una pregunta. Vamos a ver. El audio lo tenemos. No, no forzosamente, José Luis. O sea, el audio no es propiamente un resumen, más bien es de que defiendas tu postura, pero que te expreses de manera correcta. No, no es necesario. Por eso les comento, si ustedes hacen un audio muy cortito de 40 segundos, difícilmente van a poder expresar todo lo que expresaron en, este, en sus ideas escritas. Y por el contrario, si lo hacen muy largo, pues se corre el riesgo de que estemos redundando. Es decir, que estemos diciendo dos o tres veces lo que ya dijimos. Entonces ya con eso terminaríamos, chavos. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos aquí el día viernes a las 8 de la noche, donde vamos a abordar un tema. Voy a revisar sus tareas, tengo que revisar sus tareas, y dependiendo del tema que nos falle, o que vea que estamos un poquito más débiles, pues vamos a atacar ese punto. Tentativamente veríamos las partes que forman un texto argumentativo y cómo llevar cada una de ellas. Vas a ver que sí, Yael, y échale muchas ganas, y vas a ver que sí vas a sacar muy buenas calificaciones. No, claro, pues a quién le gusta tener una baja calificación, a ver, dime. Bueno, chavos, entonces nos vemos el día viernes. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, asesor virtual de Prep en línea, y nos vemos. Que tengan ustedes una excelente noche.